Y el tema que el día de hoy vamos a meditar es una pregunta. Esta pregunta, pues hay ocasiones que no la hacemos cuando alguien inicia a estudiar la palabra, y esta pregunta es: ¿Dios nos ordena congregarnos? Esa es el título del tema. ¿Dios nos ordena congregarnos? Y cuando nosotros decimos congregarnos, pues viene a nuestra mente el asistir a un lugar en conjunto con otros y realizar ahí algunas actividades que tienen relación con la escritura. Entonces, la pregunta es si existe una orden para que nosotros hagamos eso. En otras palabras, alguien pudiera convertir esta pregunta en: Dios ordena que yo vaya a una iglesia, que ahí me reúna. Es una orden. Muchos en la actualidad piensan que pueden tener una relación con Dios leyendo la Escritura, leyendo la Biblia, y estando pues en su casa, sin tener que asistir a algún lugar, alguna reunión, y ellos piensan, ¿verdad? Estas personas, que así puede ir creciendo su relación con Dios y que no tienen ni necesidad, ni tampoco para ellos existe una orden de reunirse. Entonces, cuando le hablamos a alguien de la Biblia, pues las personas llegan en algún momento a pensar que con el solo estudio de la palabra de Dios en sus hogares, el no, el llevar a Dios, dicen ellos, en su corazón, y llevarlo a todos lados, porque pues piensan que su relación con Dios hay veces que ni siquiera necesita el estudio de la palabra, solamente que ellos sientan una relación con Dios, y entonces ellos pues concluyen que no deben de reunirse en algún lugar. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Dios y si están esas bases en la Biblia o si no existen esas bases. Entonces, lo primero que vamos a, a definir es la palabra congregarse, congregarse, porque el título es Dios nos ordena congregarnos. Entonces, vamos a definir la palabra congregarse. La palabra congregarse es una palabra que tiene una raíz y se puede dividir en dos la palabra. Está formada por un prefijo, el prefijo con, que quiere decir unir o juntar. Y la otra parte, la segunda parte de la palabra de congregarse, es la palabra gregare. Esta raíz quiere decir acumular o reunir. Entonces, congregarse es reunirse o juntarse en algún lugar. Eso es lo que quiere decir la palabra congregarse. Y resulta que esta palabra congregarse en la Biblia está escrita con otras palabras. Por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. ¿Y qué quiere decir la palabra eclesia? Quiere decir congregación o reunión. Esto es lo que quiere decir la palabra iglesia. Entonces, en realidad,
si nosotros cambiáramos un poquito el título, diría, Dios nos ordena, pues, ir a la iglesia, o sea, congregarnos. La palabra iglesia es congregarse. También existe otra palabra en la Biblia que quiere decir congregación o asamblea, que es la palabra sinagoga. Nada más que esta tiene una raíz hebrea. Bueno, pues vamos a iniciar a ver qué nos dice la escritura, es lo qué consejo nos da y cómo podemos contestar esta pregunta. Sobre todo que en este tiempo, pues hay muchos que opinan que no existe un mandato en la Biblia y por lo tanto, pues no es necesario ir a la iglesia, no es necesario reunirse y, y ellos ven que esta costumbre de reunirse, pues es algo que está fuera de la escritura. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Y les voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 17. Voy a poner los textos. Les voy a pedir de favor que si algún texto no se ve, me lo hagan saber. Hay ocasiones que me he dado cuenta que el texto no aparece, tarda en aparecer y yo sigo hablando de él. Bueno, pues vamos a este texto. Dice Mateo 18, versículo 17. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Para entender este pasaje, pues vamos a tener que ir al versículo 15. Pero ya encontramos en el versículo 17 la palabra iglesia, que decía congregación, congregarse. Dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Y si no oyere a ellos, o sea, después de haber hablado enfrente de él, enfrente de dos testigos con esta persona, con este hermano, llama el pasaje, dice, dilo a la iglesia. Y aquí la palabra iglesia no se refiere a un edificio de cuatro paredes, eh, al que estamos a veces acostumbrados a llamarle iglesia. Hay veces que hasta en los lugares de reunión, pues aparece un título que dice iglesia. Y es porque esta palabra, hay ocasiones que se utiliza también para el lugar de reunión, pero la palabra iglesia es el conjunto de personas que están reunidas o congregadas, ¿sí? Es una congregación. Entonces, este pasaje dice que si hablando con algún hermano que nos ha ofendido y queremos resolver esa situación y delante de dos testigos no hace caso, pues dice entonces lo vas a decir a la iglesia. Y aquí no se refiere a un edificio, se refiere a el conjunto de personas que se reúnen, ¿sí? Y si no oyere a la iglesia, o sea, si habiendo el grupo de personas que se congregan, estando de testigas y dándole un consejo, dice, tenlo por étnico y publicano. Entonces aquí, este pasaje, pues el mismo Cristo Jesús, ¿sí? Está diciendo la forma de actuar y él está mencionando a la congregación. Vamos a ver más pasajes. Dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, 3. Espero que ya se esté viendo en la pantalla. Dice, entonces Saulo es Pablo, asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel,
¿Qué quiere decir aquí? Que pues había personas que formaban una congregación. Esa congregación se le llama aquí iglesia. Y Pablo, a las personas que formaban esa congregación, pues iba y las buscaba a veces en sus casas, ¿sí? Iba viendo si se estaban reuniendo en algún lugar, y iba buscando a los que pertenecían a esa congregación. Entonces, aquí a la palabra iglesia se refiere al conjunto de personas, ¿sí? Eh, Vamos a ver otro pasaje para ver, para tener bien firme este concepto de iglesia o de congregación, y vamos a Hechos 12, versículo 5. Dice así: así que Pedro era guardado en la cárcel. Pedro fue prisionero, y la iglesia, o sea, el conjunto de personas que se reunían, hacía sin cesar oración a Dios por él. Vean aquí que cuando dice iglesia no se refiere a un edificio, a una construcción. La palabra iglesia es la congregación. Y si dice aquí que había iglesia, pues era porque se congregaban. Ahora, pues este tema lo que busca es que veamos si esa costumbre de congregarse era por un mandato, o simplemente era una costumbre que se hizo entre varios que tenían la misma forma de pensar o la misma creencia. Entonces, eso es importante, porque en la actualidad, como les mencioné, muchos ven innecesario el reunirse, el congregarse. Ellos dicen, eso no ayuda, eso no es un mandato, eso no está en la Biblia. Entonces, pues vamos a ver más pasajes para esta parte, tenerla bien firme. Si tenemos que congregarnos, porque es una costumbre eh, buena, porque es un mandato, o qué hay detrás de las reuniones que en ocasiones, bueno, que se hacen. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Aquí nos hace ver que una congregación, una iglesia, pues tiene a alguien que está eh, pues apacentándolos, es decir, que está dándoles alimento. Apacentar quiere decir dar alimento. Y aquí en este pasaje se le llama obispos. En otras versiones dice en la cual los ha puesto por obispos y pastores, porque el pastor pues lo que hace es cuidar un rebaño. Y aquí al rebaño se le llama iglesia. Entonces, algo que estamos viendo es que una congregación, pues no nada más es una reunión de hermanos o una reunión de personas que tienen eh, inquietudes o que se reúnen con un propósito que tiene que ver con Dios, sino que también es una congregación que está dirigida por alguien. Y aquí se le llama obispo o pastor. Entonces, es otra característica de las reuniones, ¿verdad? De las reuniones que tenía la, eh, pues en la antigüedad, lo que llamamos la iglesia, es decir, la congregación que eh, se reunía. Ahorita vamos a ver con qué propósito se reunía. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dice así: porque ya habéis oído, decía Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia. Y aquí encontramos una frase muy importante para el tema que estamos viendo. La iglesia
de Dios. Quiere decir que hay, pues, reuniones y esas reuniones pueden ser congregaciones, pero no llenan este requisito, dice la iglesia de Dios. O sea, hay una congregación que es una congregación de Dios. Eso es muy importante. Vamos a encontrar que existe en la Escritura algunos mandamientos sobre reuniones, pero a esa reunión, a esa congregación, aquí se le llama iglesia de Dios, o sea, una congregación de Dios. Y a veces esa congregación, cuando empezaba a difundirse el Evangelio, dice en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5, que había ocasiones en que esas reuniones se realizaban, dice, en una casa. Asimismo, dice, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Antiguamente, las reuniones, cuando no había un lugar para exprofeso, para reunirse, pues se hacían en casa de alguien que pues formaba parte también de esa congregación, de esa reunión. Entonces las reuniones se realizaban en un hogar y a eso se le llamaba iglesia, ¿sí? Ahora bien, estas congregaciones pues fueron realizándose en varios lugares. Por lo tanto, había iglesias, dice Gálatas 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo, está saludando Pablo, dice, a las iglesias de Galacia. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región. Entonces, en esa región había varias congregaciones, ¿sí? Y a estas congregaciones que seguían el Evangelio, que lo estudiaban, que lo meditaban, se les llamaba Iglesia de Dios. Dice segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí no quiere decir que solo la congregación de Corinto era la única iglesia de Dios que existía en toda la tierra. No, no, no. Quiere decir que la congregación que estaba en Corinto formaba parte de la iglesia de Dios, es decir, de una congregación. ¿Y por qué se congregaban? ¿Por qué se congregaban? No bastaba con que pues estudiaran los escritos del Antiguo Testamento que se tenían o, o alguna carta que por ahí llegaba de Pablo. No, no, no bastaría que estudiaran en sus casas, que hicieran oración y que cada quien por su cuenta buscara a Dios. No, no bastaba eso. Dice 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así. Si algún cita o pasaje no se ve, por favor, si me puede interrumpir para corregirlo. Dice 1 Timoteo 3:15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar, y aquí se menciona algo muy importante, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios, que nos estamos refiriendo a una congregación, no a un edificio, también se le llama casa de Dios. Y estamos aprendiendo con estos textos nuevos conceptos, porque hay ocasiones que decimos casa de Dios a un edificio o iglesia de Dios a un edificio, pero no. En realidad, hay ocasiones que se le da ese nombre al edificio porque ahí es donde se reúne la iglesia de Dios, es decir, la congregación de Dios. Y a ese conjunto de personas
se le llama casa de Dios. Y cualquiera diría, ¿cómo que a un conjunto de personas se le llama casa de Dios? Sí, miren, dice en el libro de Hebreos, capítulo, capítulos 3, versículo 6. Hebreos 3, 6, dice así: Mas Cristo, como hijo sobre su casa, y dice, la cual casa somos nosotros. Pues la casa de Dios es la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios es una congregación o conjunto de congregaciones que están esparcidas en varios lugares. Eh, y a la iglesia de Dios, dice en Efesios capítulo 1, de ahí que, bueno, estamos ahorita viendo estos pasajes y ustedes saben que hay muchas organizaciones que toman estos títulos y le ponen a la organización Iglesia de Dios, y le completan con más cosas. O si no, le ponen eh, Casa de Dios y le completan con más cosas. Hay ocasiones que cuando esos nombres los ocupa alguno, pues queriéndose diferenciar de otro, le pone Iglesia de Dios, de tal denominación, Iglesia de Dios de otra denominación, porque pues hay veces que el título Iglesia de Dios, pues todos lo quieren utilizar. Y decíamos, vamos a Efesios, dije, vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 23, hablando de la iglesia. Voy a leer desde el 22. Dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es la congregación. Es lo que quiere decir la palabra. La cual, dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y decimos que es el cuerpo porque la iglesia tiene una cabeza. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, este mismo libro, esta misma epístola dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia, como dice en el capítulo 1, se convierte en su cuerpo. Ahora bien, si la iglesia es un cuerpo, si la congregación es un cuerpo, vamos a ver lo que nos explica Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia, la iglesia de Dios, tiene muchos congregantes, muchos miembros, y esos miembros forman un cuerpo. De tal manera que la iglesia de Dios es única, no hay muchas. Es una congregación que tiene por Dios al Dios viviente. Así lo dice en Timoteo. Vamos a Timoteo y ahorita regresamos nuevamente a Corintios. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Sí, ya lo habíamos leído, pero esta partecita no nos detuvimos. Entonces, la iglesia de Dios es la que tiene como Dios al Dios vivo. Es una congregación, un grupo de personas que tiene como Dios al Dios vivo, ¿sí? Y la iglesia, por lo tanto, puede estar en diferentes lugares. Puede estar en África, en Europa, en China, en todos los lugares
puede existir iglesia de Dios, es decir, congregantes, ¿sí? Miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo, regresemos ahora a lo que estábamos viendo en Primera de Corintios capítulo 12, dice el versículo 21, versículo 20. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos tienen más compostura. ¿Sí? Esto, hermanos, pues nos hace ver que si la congregación, la iglesia de Dios, es un cuerpo, dice el versículo 26, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Esto nos está hablando de que en la iglesia, pues, hay un vínculo que nos une unos con otros. Ese vínculo es el propio conocimiento de Dios, y nosotros, al participar de ese conocimiento, si alguien padece, pues nosotros debemos de sentir ese padecimiento con él. ¿De qué manera yo siento el padecimiento de alguien? Bueno, cuando me hago solidario a ese padecimiento, si alguien necesita algo, pues entonces yo lo tomo como si yo lo estuviera padeciendo, y entonces tengo la necesidad de ayudarle, porque somos uno mismo, él y yo, ¿sí? Somos el mismo cuerpo, somos la misma congregación que tiene a Dios, al Dios vivo por Dios. Ahora bien, dice el libro de Colosenses, capítulo 3, ya estamos viendo aquí algunos, eh, algunas cosas que trae el reunirse o el congregarse. Dice el versículo 13, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que permite eh, o cuál es la consecuencia que trae el que alguien se reúna o se congregue con otro? En primera, pues estar enterado de cómo está, ¿sí? Y no por morbo, sino para tratar de ayudar. No solamente en el cuerpo se habla de ayuda de unos con otros, también si uno de ellos se alegra, pues los otros se alegran. También el reunirse lo que promueve, pues es un espacio para que entre nosotros practiquemos lo que aprendemos, ¿sí? Si decimos, bueno, hoy estudié acerca del perdón, ¿y con quién lo utilizo? Si yo estoy solito en mi casa, no tengo a nadie, vivo como pues un soltero, este, ¿con quién practico estas cosas? Bueno, pues la palabra de Dios la podemos practicar con todos aquellos que nos rodean, pero si nos reunimos, si tenemos reuniones con los que piensan como nosotros, pues entonces la práctica debería de ser más sencilla, ¿sí? Entonces nos ayuda a practicar lo que sabemos, el reunirnos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 40 y 46. ¿Para qué más sirven las reuniones? Dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. O sea, sí, la iglesia, bueno, le llamo iglesia a todos aquellos que formaron o forman parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ya algunos pues ya murieron, porque estos son tiempos de hace
2000 años, ¿verdad? Aproximadamente, de que del presente, hace 2000 años, estaba pasando esto, que se reunían, comían juntos, participaban y entre todos, dice que servían a Dios y lo alababan. Ahora bien, pues ya estamos descubriendo que las reuniones, pues sí tienen un propósito. Las reuniones de la iglesia de Dios. Hay reuniones en el mundo que tienen como propósito, por ejemplo, cuando se reúnen algunos amigos que son muy bohemios, pues emborracharse, a lo mejor contar cosas entre ellos que pues, son pláticas pues que no traen provecho. Hay veces que lo único que el mundo busca es reunirse para pues contar sus maldades, ¿no? Este, y si algunos se reúnen, pues cuentan las maldades que hicieron, si son asaltantes, etcétera. Y esas reuniones, pues no dejan algo bueno como algo provechoso, pero las reuniones que tienen que ver con la iglesia de Dios, o sea, las reuniones de, de personas que tienen a Dios como su Dios, pues tienen como resultado la alabanza en conjunto, tienen como resultado la práctica del evangelio en conjunto, y vamos a ver qué más cosas. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, entonces sí tiene ventajas, ¿verdad? Y ahorita todavía no hemos visto si está o no el mandamiento, pero estas ventajas ustedes o nosotros se las podemos decir a alguien si queremos invitarlo a que se congregue con nosotros. Y le tenemos que decir, mira, estas son las ventajas y en la Sagrada Escritura, en la Biblia, sí está que había reuniones. De hecho, se le llama Iglesia de Dios, ¿sí? A los que formaban parte de esas reuniones. Dice Mateo 5, versículo 1. Y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, fíjense esta parte muy importante. Cristo Jesús, eh, cuando había reunión de personas alrededor de él, ¿qué es lo que hacía? ¿Se ponía a contar chistes? No, ¿verdad? Les decía, váyanse, váyanse, porque esto no está bien, no está bien que se reúnan alrededor de mí. No, les enseñaba. Eso era lo que Cristo Jesús hacía. Dice Lucas, capítulo 8, versículo 4. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una, mm, dijo por una parábola, uno que sembraba salió a sembrar su simiente y sembrando una parte cayó. Entonces les empieza a hablar de la parábola del sembrador. Quiere decir que cuando Cristo Jesús veía un conjunto de gentes, pues él se ponía a predicar, se ponía a enseñar. Esto es algo que él hacía y particularmente dice el libro de Lucas capítulo 4, este mismo libro, en el versículo 16, dice lo siguiente. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Por qué se llamaba sinagoga la sinagoga? Porque era un lugar de reunión. Los judíos, conociendo la ley, sabían que el sábado Dios les había ordenado que se reunieran. En el Antiguo Testamento esto se le llama Santa Convocación, una reunión en donde no se iba a hablar de política, no se iba a hablar de deportes, era una reunión en donde se iba a hablar de santidad, ¿sí? Y Cristo Jesús, sabiendo esto,
pues sabía que los sábados los judíos en la sinagoga iban a estar reunidos y él iba a los lugares de reunión. ¿Y a qué iba a los lugares de reunión? A socializar, porque alguien puede pensar que la iglesia es para socializar, para hacer amigos, para... No, Cristo Jesús iba para enseñar. Y sí, él iba a hacer amistades, pero amistad con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos ahora a ver en el libro de Marcos, capítulo 1, voy a citar otro pasaje para que quede también reforzado esta parte, tengamos material para cuando le digamos a alguien, pues Cristo Jesús también se reunía y aprovechaba la reunión para enseñar. Era la costumbre que en esas reuniones se enseñara. Dice Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en las sinagogas, y ya aclaramos que la palabra sinagoga es lo mismo que la palabra iglesia, es reunión, es una congregación. Y también se le da el nombre sinagoga, lugar donde se hacía esa reunión. ¿Y qué hacía Cristo Jesús? Pues enseñaba. Entonces, estamos viendo que las reuniones, eh, las reuniones que tienen que ver con Dios, pues se aprovecha para enseñar, ¿sí? Se enseña, se alaba a Dios, se, eh, se convive con los hermanos practicando lo que pues se va aprendiendo y dice el Salmo, y ahora sí vamos a ver pasajes que nos van a ir introduciendo en si esto es una orden o solamente es una costumbre que se empezó a introducir en los creyentes. Dice Salmo 133, versículo 1, Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Y cuándo es cuando ellos habitaban en uno? ¿Cuándo es cuando se comportaban como si fueran un solo ente? Bueno, pues cuando se reúnen, ¿verdad? Cuando había reuniones. Y generalmente en la antigüedad, pues se reunían y iban al templo. Dice en el libro de Salmo 122, en este mismo libro, Salmo 122, dice el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Este pasaje ahora yo creo que causa mucho escándalo, porque si alguien lo invita, si alguien invita a otro a la iglesia, hay veces que se siente como ofendido, ¿no? ¿Crees? ¿Me estás invitando a tu iglesia? No, hombre, ni loco voy a ir. Este, y hasta se enojan, ¿sí? Y aquí dice, yo me alegré. O sea, una invitación para alguien a que vaya a un lugar de reunión, pues debe ser motivo de alegría, no de tristeza, ni de enojo. Dice el Salmo 95. Dice así, versículo 2. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos. Entonces, cuando existían estas reuniones, pues en las reuniones, fíjense todo lo que se hacía, se convivía practicando la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios, se alababa a Dios y vamos a ver este otro versículo para, pues, si alguien dice, ¿y qué se hace en las reuniones a las que tú asistes? Bueno, pues se predica, se anuncia la palabra, se dan consejos de la palabra
se canta y también, qué más se hace? Dice así el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. ¿Lo tienen? Dice así, ya apareció, ¿verdad? Ya apareció ahí en la pantalla. Dice Santiago 5, 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, quiere decir que algo que también podemos hacer en esas reuniones es que pidamos unos por otros y viendo nuestras necesidades, conociendo nuestras necesidades, pero ¿cómo alguien va a pedir por otro si está aislado, si piensa que su relación con Dios es nada más leer la escritura, que él puede entender todo? En realidad, cuando alguien no quiere ir a la iglesia, también es un símbolo de soberbia, porque cree que en la iglesia no le van a enseñar nada, que él lo puede aprender. Y hay muchos que piensan que la palabra de Dios se puede entender por uno solo y sin ayuda de nadie. Pero no nos damos cuenta que al ser la iglesia un cuerpo, miren, regresemos a Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a leerles este versículo, versículo 6. Ahora les voy a leer el versículo 6. Ya lo están viendo, ¿verdad? Dice, hablando de la iglesia, de los miembros que la conforman, dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Versículo 4. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Entonces, si hay repartimiento de dones y a alguien se le da, por ejemplo, la alabanza, y a alguien Dios le da el don de la profecía y de entender las cosas proféticas de la Biblia, o a alguien Dios le da el don de aconsejar y consolar, las reuniones permiten que esos dones ayuden a que la iglesia se edifique, ¿sí? Y dice en el versículo, este, ah, les digo qué versículo. eh, Versículo 28. Voy a leerles el 28 para aprovechar lo que estamos mencionando. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Y dice aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Sí? Dice, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces, todo esto Dios lo hace para edificación de su cuerpo. Como dice este mismo pasaje, todos necesitamos de todos. Entonces, esas reuniones nos hacen ver que yo necesito del hermano. El hombre fue diseñado por Dios no para estar solo, no para vivir solo, no para tener una relación con Dios solo. Sí es cierto, nuestra relación es muy personal con Dios,
pero esa relación que tenemos con Dios nos pide que practiquemos lo que Él nos ordena. Y si nosotros nos queremos aislar, si decimos, no, la iglesia no debe tener reuniones, yo no quiero reunirme, pues entonces, ¿cómo vas a practicar lo que Dios te está pidiendo? ¿Cómo vas a aprovechar el don que alguien tiene para entender algo de la Biblia, que a lo mejor a ti quizá Dios no te lo ha dado? Entonces, las reuniones tienen ese carácter. Ahora bien, dice en el libro de Segunda de Crónicas, hablando de un lugar de reunión que era el templo, dice el versículo 20, perdón, Segunda de Crónicas 6:20. Les pongo el pasaje. Está tardando aquí un poquito la computadora en ponerlo. Ya está. Dice así: que tus ojos, dice el rey Salomón, estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre este lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Si hay un lugar de reunión donde los que buscan a Dios se reúnen, Dios pone sus ojos en ese lugar y pues ahí podemos elevar oraciones. Esto no estoy diciendo que solamente en un lugar de reunión se puedan hacer oraciones. No, 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 no. En cualquier lugar ustedes pueden hacer oraciones a Dios. Y cuando les digo cualquier lugar, me estoy refiriendo a un lugar que haya las condiciones para hacer una oración. No se van a ir a meter a una discoteca y tratar de comunicarse con Dios. Eso ya vimos que no es así. En el libro de, bueno, de Mateo, dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, este, pues ahí está Dios en medio de ellos. Entonces, en las reuniones de los santos, ¿sí? Dice el libro de Salmos, capítulo 82. Este pasaje es muy bonito porque nos abre los ojos sobre lo que encontramos en una reunión de personas que buscan lo mismo que nosotros, es decir, a Dios. Dice Salmo 82, versículo 1. Salmo de Asaf. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Este pasaje, Cristo Jesús, eh, pues nos ayuda lo que comenta él, porque los judíos le decían a Cristo, te queremos apedrear porque tú te haces Dios. Y Cristo Jesús le dice, no, en la ley de ustedes dice, bueno, en la ley se menciona que los hombres son dioses. Y este pasaje, aunque hay más cosas que explicar, porque a una reunión de hombres, Dios está en medio de ellos, pues es porque todos ellos están adquiriendo características de Dios, sentimientos, formas de pensar de Dios, ¿sí? No pensemos que estamos adquiriendo el poder de Dios en su plenitud, no, 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 sino esos pensamientos, pues lo van haciendo al hombre parecerse a Dios. Y dice aquí que Dios está en la reunión de los dioses, ¿verdad? Ahora bien, estas reuniones en el libro de Levítico, Dios sí las ordena. Levítico capítulo 23, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová las proclamaréis santas convocaciones. ¿Qué es una convocación? Es una reunión. ¿A qué estas serán mis solemnidades? Y empieza a mencionar del versículo 13 en adelante cuáles son y cómo se deben de llevar a cabo estas reuniones. Algo que tenemos que acordarnos es que en las reuniones que pide Dios hacer para Él, pues dice el mismo Éxodo, capítulo 20, o sea, Éxodo 20, ya vamos a ir concluyendo, ya estamos viendo que sí hay órdenes,
de santas convocaciones en la Biblia, y esas santas convocaciones o santas reuniones, pues tienen varios propósitos. Dice en el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y por qué Dios pide, por ejemplo, que en ese día, pues no se haga alguna actividad? Bueno, es porque eh, dice Éxodo 31, versículo 15, dice así: 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en este día morirá. Es decir, esas reuniones no te tienes que estar distrayendo con otras cosas. Dedícalo a Dios, ¿sí? No quieras tener una reunión en donde vas a escuchar de la palabra de Dios y pues tú estés contestando tus redes sociales, tu celular, estés poniendo atención, pues entonces la reunión no es para cosas de Dios. La reunión a lo mejor es para que tú atiendas cosas de trabajo y Dios no le gusta eso. Entonces, en la Biblia sí vamos a encontrar que Dios ordena las santas convocaciones. Estas santas reuniones tienen forma, tienen actividades que se pueden realizar, actividades que no se pueden realizar. O sea, Dios también dice qué se puede hacer en una reunión y qué no se puede hacer. Eh, por ejemplo, en las reuniones santas, pues no, dice Dios. Voy a leer todavía este pasaje, el libro de Isaías. Pensaba ya concluir, pero vamos a leer este pasaje. Así el versículo 13 de Isaías 58, Isaías 58, 13. Entonces en la Biblia sí encontramos pasajes que nos hablan de que Dios sí ordena reuniones, pero esas reuniones son para meditar, para orar, para alabarlo. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, que es una de las convocaciones que hace Dios, de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado, y llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, dice, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, en estas reuniones, pues lo que se tiene que hablar es la palabra de Dios. Eso es lo que buscan las reuniones. Y a esas reuniones, a la reunión, a la congregación, se le llama iglesia. ¿Y si existe iglesia de Dios? Congregación de Dios. Y si se llama congregación, pues es porque se congrega. ¿Y quién ordenó que se congregara? Pues Dios. Entonces, ir a la iglesia si es un mandato de Dios, es decir, congregarse. Y esta congregación tiene fines que nos ayudan a pues, a tener una mejor relación con Dios y a practicar lo que Él nos enseña. Hasta aquí vamos a dejar el tema. Espero que los textos que hayamos tocado sirvan cuando tengamos que invitar a alguien a congregarse con nosotros. Bueno, pues sería todo de mi parte.